Hoy continuamos con nuestra aventura en el libro de Mateo. Y el pasaje de hoy nos va a ayudar a mirar cómo es que el Señor mide la grandeza en nosotros los hombres. El mundo mide la grandeza de diversas maneras. El mundo mide la grandeza con los logros materiales, con los logros financieros. El mundo mide la grandeza de un hombre con la inteligencia, con la sabiduría muchas veces, habilidades atléticas, intelectuales, musicales, ¿no? Y en base a todo ello, el hombre mide la grandeza, ¿no? Pero Dios nos va a mostrar cómo es que Él mide la grandeza a través de este pasaje. Entonces, vamos a ver el pasaje de Mateo capítulo 11 versos del 7 al 15. Y dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a Juan, a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo más y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Ok? Entonces comienza este pasaje diciéndonos que mientras ellos se iban, ¿no? Recordemos la semana anterior, los versos anteriores, eh, Juan había estado teniendo algunas dudas, ¿no? Su fe había estado siendo atacada por estas dudas, y él envía a sus discípulos a Jesús a preguntarle si es que él era el que había de venir o tendrían que esperar a otros. Jesús hace algunos milagros ahí, o muchos milagros ahí, y les dice a sus discípulos, vayan y díganle a Juan que se está cumpliendo lo que Isaías había dicho, ¿no? Y entonces dice en el verso 7, mientras ellos se iban, mientras los discípulos de Juan entonces se están yendo, dice que comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿no? Cuando los discípulos de ellos se empezaron a ir, Jesús comenzó a hablar acerca de Juan y acerca de mostrar la grandeza de Juan, la grandeza de un hombre como Juan. ¿Ok? Y comienza a hacerles algunas preguntas. Pero ya la grandeza de Juan se veía desde los versos anteriores, y como vamos a ver se va a contrastar aún mucho más con los siguientes versículos. Pero ¿qué habíamos visto de Juan? Habíamos visto que, si bien es cierto, era un profeta de Dios, ¿no? Un hombre con muchas convicciones, un hombre bastante agresivo inclusive en su prédica, ¿no? Juan llega a un punto de su vida en que tiene dudas, ¿no? Juan llega a un punto en su vida en que el problema es que su fe es asaltada por estas dudas. Pero Juan no se queda ahí, sino que envía a sus discípulos. ¿Y eso qué nos muestra? Nos muestra justamente una característica de la grandeza de Juan, que es la humildad. Normalmente la gente se esfuerza por negar su ignorancia, ¿no? La gente normalmente se esfuerza por negar sus desventajas, por negar cualquier cosa. Pero Juan no. Juan superó todo lo que podría interferir eso, porque él tenía una característica. Él quería conocer la verdad. Y él se fue a la fuente misma, a Jesús mismo, a conocer esta verdad. Juan no pensó protegerse. Acordémonos que Juan era un profeta grande, reconocido. Es más, normalmente los profetas acudían a las ciudades a
a que la gente los escuche. Con Juan fue diferente porque Juan estuvo en el desierto y la gente se molestaba en ir hacia el desierto, ¿no? La gente pasaba muchas veces incomodidades en trasladarse al desierto para escuchar a Juan. Entonces Juan no era cualquiera, Juan era un profeta que quería ser escuchado en su tiempo. Acordémonos que previamente fueron 400 años de silencio, lo que se llama un silencio profético, donde no había una personalidad destacada ahí llevando la palabra de Dios. Entonces aparece Juan y toda la gente sale al desierto a ver a este Juan. Entonces, pero Juan no se molesta por proteger sus dudas, ¿no? Juan no se molesta en tratar de protegerse las dudas que tenían, no, él admite las dudas que tenía, se las dice a sus discípulos y les pide a sus discípulos que vayan y le pregunten a Jesús. ¿Por qué? Porque Juan no quería ser un hipócrita. No quería fingir y mucho menos Juan no quería autoengañarse pensando que él lo sabía todo, pensando que tenía la verdad. La humildad de Juan lo llevó a Jesús, lo llevó a conocer la verdad. Hoy muchas veces en nuestros tiempos el orgullo quita justamente la grandeza de los hombres, ¿no? Hoy las personas con orgullo se niegan a admitir y a hacer frente a sus propias debilidades personales, ¿no? Y esto nos va a condenar ¿a qué? A la hipocresía y a la mediocridad. Porque si no somos humildes en reconocer que no sabemos algo, que queremos que nos ayuden en algo, no vamos a poder nosotros avanzar. Pero la grandeza está en la humildad. Y cuando nosotros reconocemos que no sabemos y que tenemos que preguntar, que tenemos que buscar, que tenemos que estudiar, eso nos va a impulsar ¿a qué? A poder ser mejores inclusive en las actividades inclusive que hacemos nosotros en nuestro mundo, en nuestro alrededor, actividades profesionales, nuestras actividades inclusive en casa. Cuando nosotros podemos admitir, no sé criar a mis hijos, ¿qué está pasando? Ayúdenme y voy a buscar la ayuda de personas maduras que ya lo hicieron para que me den consejo. No sé qué hacer, qué decisiones tomar en este trabajo, por favor, ayúdenme. No sé qué elegir, ayúdenme ustedes que ya lo hicieron, ustedes que ya lo tuvieron. Entonces eso nos va a ayudar, que esa humildad nos va a llevar a la grandeza. Pero cuando somos orgullosos, ¿no? Y queremos saberlo todo, no queremos pedir ayuda, entonces vamos nosotros ¿a qué? A pretender conocerlo todo y no vamos a buscar ayuda. Juan fue diferente. Juan, a pesar de quién era, él, cuando su fe fue asaltada por la duda, él va y busca a Jesús. Y a través de sus discípulos le dice, dime, ¿eres tú el que habías de venir o tendremos que esperar a otro? Su necesidad por conocer la verdad lo llevó finalmente a, a poder estar tranquilo conociendo la verdad. Aún si no conoces de su palabra, busca su palabra, busca personas que te ayuden a entender su palabra. El orgullo no nos lleva a nada. Entonces, una faceta de la grandeza de Juan era su fe. Y decía que se va a contrastar con los siguientes versículos. Verso 7. Cuando Jesús comenzó a decir de Juan a la gente, le dice, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Ahora, ¿por qué Jesús les dice esto? Porque probablemente los discípulos de Jesús fueron a Jesús y le dijeron públicamente también, Maestro, nos envía Juan y nos envía a preguntarte si tú eres el que has de venir o tenemos que esperar a otro. Entonces, cuando la gente escuchó acerca de estos cuestionamientos de Juan, la gente obviamente no valoró, como a veces pasa también, no valoró la humildad de Juan, sino ¿qué es lo que pasó? Ellos
muchos de ellos empezaron a dudar, empezaron a pensar ¿qué? Pero Juan el profeta ahora está dudando, entonces su mensaje no era correcto, su mensaje no era adecuado, capaz no era el profeta que, que Dios iba a mandar, y empezaron a tener muchas dudas, muchas incertidumbres, y empezaron a hablar acerca de Juan. Entonces Jesús comenzó a decir a la gente: a Juan, ¿qué salisteis a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento, y empieza a hablar acerca de esta segunda característica de la grandeza de este hombre, de Juan, ¿no? Le dice: ¿fuiste a ver una caña sacudida en el desierto? Y ellos, obviamente, la respuesta era no, porque una caña está hablando de una caña común que era a lo largo de la orilla de los ríos, y que venían vientos, ¿no? Porque eran ligeras y flexibles, estas cañas se podían doblar de un lado a otro. Entonces Jesús les estaba diciendo: cuando ustedes fueron a ver a Juan, fueron a ver a un hombre inseguro, a un hombre vacilante, ¿conocieron ustedes hacia Juan? Y la respuesta obviamente era no, porque Juan no era así. Y la gente sabía que Juan no era como esas cañas que temblaban, como esas cañas que se movían de un lugar a otro. Juan era inquebrantable en sus convicciones. Por tanto, otra de las características de la grandeza de Juan era que era un hombre fuerte en sus convicciones. Era un hombre de grandes convicciones. Obviamente sus convicciones estaban basadas en la palabra de Dios. Si Juan creía que que algo estaba bien aunque todos le digan lo contrario. Si Juan decía esto está mal, aunque todo el mundo esté a favor de eso. Porque tenía fuertes convicciones, no era como esas cañas que se movían de un lugar a otro. Recordemos que Juan mismo era el que predicaba y decía, ¿no?, a las multitudes. Él era un hombre así, ¿no?, de fuertes convicciones. La gente empezó a salir a ser bautizada por él al desierto, y muchos vinieron con hipocresías, ¿no? Muchos vinieron con hipocresías pensando que esto va a cambiar sus vidas. No querían cambiar sus vidas, no querían arrepentirse de sus pecados, sino pensaron que externamente esto iba a cambiar sus vidas. Y miren, Juan les decía esto en Lucas 3:7, nos dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Así era Juan, y la prédica de Juan era así. Era un hombre de profundas convicciones, ¿no? Todo totalmente diferente a la advertencia que nos habla en Santiago, cuando nos dice que el hombre no debe ser de doble ánimo, ¿no? Que el hombre no debe ser inconstante en sus caminos, ¿no? Porque el hombre que no tiene convicciones claras en la palabra, el cristiano que no tiene convicciones claras en la palabra, es justamente lo que dice Santiago: un hombre de doble ánimo, un hombre que es inconstante, un momento piensa aquí y el otro piensa acá, ¿no? Y se está dejando de llevar, o como Pablo decía, llevados por cualquier viento de doctrina que se esté moviendo, ¿no? Y obviamente la Biblia nos está mostrando cómo es que no debemos ser nosotros. Aquí, mirando a Juan y siendo exaltado Juan por Jesús mismo, nos está mostrando cómo no debemos ser. No podemos ser como esas cañas que giran de un lugar a otro, o como dice Santiago, inconstantes en nuestros caminos. No, tenemos que ser hombres de convicciones fuertes, ¿no? Hombres de convicciones fuertes basadas en las Escrituras. No podemos nosotros estar mirando: un día estoy caliente, por decir, en el Señor, y otro día estoy frío en el Señor. Un día estoy animado y el otro domingo todo desanimado. No podemos ser así. Un tiempo estoy yendo a la iglesia fervorosamente y otro tiempo me apago. No podemos ser así.
No podemos ser así. Nosotros tenemos que ser cristianos, creyentes con convicciones fuertes, como Juan, basados en las escrituras, ¿no? Igual, basado en las mismas escrituras, basado en la misma Biblia, por ejemplo, hoy aprendemos, ¿no? Hoy aprendemos que la homosexualidad es un pecado. Y nosotros tenemos que, si estamos convencidos que la palabra nos habla que la homosexualidad es un pecado, pues así todo el mundo se venga encima y nos pretenda decir que no, que la homosexualidad es un derecho, que la homosexualidad es una forma de vivir y todo lo que nos quieran decir, pues nosotros vamos a estar firmes en lo que hemos aprendido de la palabra de Dios y firmes, convencidos, porque eso se trata de ser personas de convicciones fuertes. De poder decir claramente, no, esto es lo que dice la Biblia y yo me quedo acá plantado. Por más que todo el mundo quiera correr para otro lado, aquí yo me quedo plantado. Jóvenes, las relaciones sexuales antes del matrimonio son pecados, son pecaminosas. Y pinten como me los pinten, eso sigue siendo un pecado. ¿No? Nos pinten de diferentes maneras, nos traigan estudios, nos traigan estadísticas de parejas, por más que nos traigan lo que nos traigan. Yo no puedo ser una caña que se mueve, no, sí, porque si la palabra de Dios lo dice, entonces ahí me quedo parado. Matrimonios de la misma manera, ¿no? Las no relaciones sexuales dentro del matrimonio son pecaminosas. Si los matrimonios no tienen relaciones sexuales, eso es algo pecaminoso. Pinte como se le pinte, ¿no? Pablo mismo decía, si ustedes quieren tener un tiempo de oración, está bien, ustedes lo van a decidir, pero inmediatamente vuelvan a tener relaciones íntimas. Entonces pinten como lo pinten, como cansancio, como tiempo, como el amor, y como lo pinten. Si el matrimonio no tiene relaciones sexuales, es algo pecaminoso. ¿Y por qué? Porque está escrito en la palabra de Dios. Y de ahí es que vienen nuestras convicciones de la palabra de Dios. Cuidado que como creyentes pretendamos ir a Google y tratar de sacar de ahí lo que nos va a convencer, porque eso es lo que hoy día está pasando, ¿no? Vamos a las redes y las redes nos convencen de algo y queremos movernos, queremos caminar en eso, ¿no? Tenemos que ser creyentes de convicciones firmes, basados en la palabra de Dios, como era Juan, un hombre con convicciones muy fuertes. Otra característica de la grandeza de Juan, de cómo era Juan como hombre. Dice, Jesús sigue preguntando en el verso 8. ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Fuiste a ver a qué? ¿A quién? ¿A un hombre con vestiduras delicadas? Todos sabían cómo era Juan. Todo el mundo conocía quién era Juan. Por tanto, esta pregunta, la respuesta es no, ¿no? Y probablemente Jesús estaba haciéndoles ver y haciéndoles recordar que muchos de los escribas, de los fariseos, ¿por qué? Por dejarse llevar por la corriente de ese mundo de entonces, de quedar bien con el imperio, que quedar bien con las autoridades del momento. Quitaron sus vestiduras simples para ponerse esas vestiduras delicadas, esas vestiduras costosas, esas vestiduras que podían estar alrededor del rey y ser bufones finalmente del rey. En otras palabras, lo que Jesús les está diciendo es, ¿acaso Juan dejó de ser quien era por pasarle la mano al rey? ¿Acaso Juan dejó sus convicciones por entregarse a la mentalidad, a la corriente de este mundo? No. Y ellos le conocían. Es más, en el libro mismo de Mateo capítulo 3, verso 4, dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta sin miel silvestre. Ese era Juan. Así era Juan. Estaba preparado. ¿Por qué se vestía así? Porque estaba preparado para el desierto, porque su ministerio era en el desierto y la gente lo iba a ver hacia allá al desierto.
Entonces Juan estaba listo, dispuesto ahí para cumplir, el propósito que Dios le había dado, que era el predicar ahí, para cumplir su ministerio. Juan no estaba interesado en la comodidad o en la aprobación del mundo de ese momento. Él no estaba interesado en eso. A Juan le consumía tanto la causa del Señor que no se sentía atraído por las normas del mundo, por las modas del mundo. Él no se sentía atraído por las cosas que hay en el mundo, ¿no? Su dedicación al ministerio superaba por completo, ¿no? Las comodidades que podía darle el mundo, ¿no? Él era un hombre abnegado, dejó esos placeres terrenales, ¿no? ¿Por qué? Por dedicarse al ministerio al cual Dios le había llamado. Entonces, la grandeza de Juan está en ese su desinterés por acomodarse a las cosas de este mundo y vivir solo para la obra de Dios. Por eso es que la Biblia nos dice, ¿no? A todos nosotros, que no debemos conformarnos a los pensamientos ni a la forma de vivir en este mundo, ni hacer tesoros en este mundo, ni ser amigos del mundo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón debe estar en hacer la obra del Señor, en vivir y movernos solo para el Señor. Pero este mundo nos va a ofrecer comodidades, este mundo nos va a ofrecer cosas que nos va a desviar de ello. Muchas veces este mundo nos ofrece tener las comodidades, la tecnología, que no está mal, pero a veces hay casas, hay padres, hay familias que por tener todo eso dejan la obra de Dios, dejan lo más básico, dejan de inclusive ir y congregarse en las iglesias porque se ponen a trabajar para obtener todos los placeres, todas las comodidades de este mundo. Y dejan inclusive su tiempo de leer la Biblia, de orar. ¿Por qué? Porque se empiezan a acomodar, se empiezan a adaptar a este mundo, ¿no? Al ritmo de este mundo. El ritmo de este mundo les dice, no tienen tiempo para estar dedicándose a su Dios. Por tanto, no pueden, no tienen tiempo, ¿no? Y ahí las respuestas de todo, aún de muchos creyentes, no puedo hacerlo, no tengo tiempo, no. ¿Por qué? Porque estamos dedicando nuestra mente a las cosas de este mundo. Juan tenía esa característica y esa grandeza fue levantada por el mismo Jesús. No le interesó las cosas de este mundo y aprendió a dedicarse ¿a qué? A las cosas del Señor, a la obra misma del Señor. Entonces Jesús les está diciendo a ellos, ¿no? Cuidado que se equivoquen con Juan, cuidado que piensen que Juan no es el profeta de Dios. Dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Acaso Juan era un hombre inestable? ¿Acaso Juan era un hombre que no tenía convicciones? Ustedes lo conocen. ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿Un hombre que se entregó a los placeres de este mundo? No. He aquí, los que llevan las vestiduras delicadas, ahí están en la casa de los reyes. Pero Juan no estaba así, Juan estaba en el desierto, cumpliendo la labor que tenía que tener. ¿Pero qué salisteis a ver? Verso 9. ¿A un profeta? Sí, Jesús mismo contestó. Sí, os digo, y más que profeta. ¿Ustedes piensan que no? ¿Ustedes dudan que él no es un profeta? ¿Ustedes dudan del mensaje profético que traía Juan? Pues yo les digo que no, Juan sí era un profeta y aún mucho más que profeta. Dice, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino de delante de ti. Juan fue escogido con el fin de anunciar y preparar el camino para el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, ¿no? Esa fue la misión que tuvo Juan. Y Jesús le hizo ver justamente esto a las personas. Jesús mismo decía así:
Juan era un profeta y aún mucho más que profeta. Juan fue uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Un hombre dinámico, un hombre elocuente, ¿no? Agresivo aún en la forma como llevaba el Evangelio. Era el último de los profetas del Antiguo Testamento, y como último profeta del Antiguo Testamento no solo anunciaría la llegada del Mesías, sino que él presentó al Mesías. Él dijo: ya había llegado, hay uno que viene detrás de mí que no soy digno de desatar aún la correa del calzado, y pudo presentarlo. He aquí el Cordero de Dios, ¿no?, que quita el pecado del mundo. Él lo presenta, él tuvo esa oportunidad, ¿no? Entonces, mucho más que profeta, como los del Antiguo Testamento, Juan tuvo el privilegio de presentar a Jesús. En el libro de Malaquías 3:1, hablando de Juan, decía Malaquías: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué está diciendo? Que en Malaquías dice que antes que llegue el Mesías a su templo, antes que llegue el Señor a su templo, dice que enviará un mensajero que preparará el camino delante de él. Y Juan fue ese mensajero. Él preparó el camino para el Mesías. Incluso lo bautizó inclusive a Jesús, ¿no? Y Jesús continuó hablando de Juan, e hizo saber a las personas acerca de Juan mismo, y les dijo, en el verso 11 mismo, ¿no? De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro profeta mayor que Juan el Bautista. No ha surgido otro, dice, no ha surgido entre los que nacen de mujer, o sea, entre los hombres, ¿no? No se ha levantado otro profeta mayor que Juan el Bautista. Jesús mismo lo decía, ¿no? Y esto era algo muy interesante mirando el contexto. ¿Qué es lo que está pasando? Juan está siendo débil en su fe por las dudas, pero él no se queda orgulloso con esas dudas, sino va a buscar la verdad en Jesús. Y pide a sus discípulos que vayan y le pregunten. La gente, al escuchar esto, duda de Juan, y Jesús les dice: hey, no se equivoquen, ¿a quién ustedes han ido a ver al desierto? ¿Acaso no era Juan un hombre de convicciones? ¿Acaso era una caña que se doblaba? ¿O era un hombre que vestía vestiditos bonitos? No, era un hombre que estaba ahí cumpliendo la función que tenía que cumplir. Y no malinterpreten, porque desde él era un profeta, ¿no? Jesús mismo decía, él era un profeta, y más aún que profeta, porque entre los hombres que han nacido no se ha levantado mayor profeta que Juan el Bautista. No se ha levantado un hombre con la grandeza de Juan el Bautista. Y miren, si bien es cierto, la historia de Israel tiene muchos profetas y grandes profetas, pero Jesús mismo decía de Juan que no se había levantado ningún otro profeta como Juan. ¿Ok? Pero hace una advertencia. Ok, yo estoy hablando de Juan y estoy levantando a Juan y estoy haciéndoles ver que Juan era un hombre grande, un hombre humilde, un hombre de convicciones profundas, un hombre abnegado, ¿no? Y ahí radicaba la grandeza de él como hombre. Y el Señor, obviamente, a través de esas características nos hace ver a nosotros cómo es que nosotros también debemos vivir, humildes, teniendo convicciones profundas en la palabra de Dios, siendo abnegados, ¿no? También en nuestro esfuerzo por caminar en el Señor. Pero dice, no se equivoquen, aunque es un hombre grande, sin embargo, dice en el mismo verso 11, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Juan era un gigante, era un hombre con grandeza, ¿no? Sin embargo, su grandeza estaba dentro de su papel en la historia humana que le tocó vivir. Porque en cuanto a herencia espiritual, era igual que todos los creyentes.
Era igual que todos los creyentes y aún dice, el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. ¿Por qué? Porque Juan no tuvo la dicha de vivir, de ver la cruz. No tuvo la dicha de ver la resurrección de Jesús, no tuvo la dicha de conocer la ascensión de Jesús, no tuvo la dicha de entender, de conocer que Cristo fue coronado en gloria, no obtuvo la dicha de ver de que puede obtenerse la victoria también a través del sufrimiento, como lo tuvo Cristo en la cruz. El más humilde del reino, el más pequeño en el reino, dice después de Juan, es diferente porque ya conoce la cruz, ya entiende de la cruz. Hoy tenemos una relación diferente con el Señor. Una relación diferente que Juan no pudo ver. Hoy nosotros tenemos una relación de intimidad con Dios. Una relación en la cual podemos llegar a Dios y podemos tener esa experiencia de esa relación íntima con el Señor, porque el velo ya ha sido roto, el Mesías ya ha resucitado y ha sido exaltado hasta lo sumo, y por tanto nosotros tenemos justamente ese privilegio. Aún el más pequeño en el reino de los cielos, dice, es mayor que Juan. No por cómo está viviendo, ¿no? Sino por las cosas que nos ha tocado vivir en el tiempo. Algunas personas dicen, me hubiera gustado estar en los tiempos de Juan, pero ahora tenemos el privilegio, por ejemplo, ¿no? De desarrollarnos como en el plan maravilloso de Dios, como su iglesia. Con ese privilegio de ser la iglesia de Jesucristo y desarrollarnos como Jesucristo nos ha visto a través del Espíritu Santo moviéndose en nosotros, ¿no? Y ese privilegio no lo tuvo Juan. Por eso dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él en este sentido, ¿no? Jesús está exaltando la grandeza de Juan como hombre, pero ahora les dice, ¿no? Pero no se vayan a confundir tampoco, ¿no? Porque el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él va a tener privilegios diferentes que Juan no pudo ver en sus días. Verso 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Desde los días de Juan el Bautista. Miren, aquí el Señor está poniendo un tiempo. Dice, desde los días de Juan el Bautista. Juan el Bautista comenzó a predicar acerca del arrepentimiento allá en el desierto. Acordémonos que Juan está preso ya aproximadamente 1 año. Y él estuvo predicando en el desierto aproximadamente 1 año y medio. Entonces estamos hablando desde hace 2 años y medio. Dice, desde los días de Juan, o sea, desde hace 2 años y medio más o menos. Hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esta porción de las escrituras, este versículo, vamos a encontrar inclusive que hay diferentes formas como se ha interpretado. ¿Y esto por qué? Por el verbo en griego mismo, ¿no? Por la forma que está el verbo en griego, puede interpretarse de diversas maneras, ¿no? Puede interpretarse, por ejemplo, de que el reino de los cielos sufre violencia en sentido pasivo, es decir, que tenemos al reino de los cielos que está avanzando en los días de Juan, pero es golpeado, sufre violencia por los de afuera. O el reino de los cielos está avanzando violentamente y sufre violencia en ese avance, si el verbo lo tomamos como un verbo en voz media activa, ¿no? Entonces, esta es una dificultad tal vez gramatical, ¿no? Para poder entender correctamente esto, pero podemos resumir finalmente todo el estudio que se puede hacer de estas palabras en esta interpretación que va con todo el contexto, ¿no? Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino está avanzando vigorosamente y los hombres vigorosos lo arrebatan.
Desde hace 2 años y medio se está predicando el Evangelio. Desde hace 2 años y medio se está predicando acerca del arrepentimiento. Acordémonos que antes de Juan eran 400 años en los cuales no ha habido un profeta conocido que está llevando la palabra de Dios. Entonces, las personas ya no estaban, muchas de ellas no estaban buscando el arrepentimiento. Con Juan, cuando viene con su prédica muy fuerte, la gente empieza a arrepentirse, se está preparando para la venida de los cielos, hasta que llega Jesús y Juan ya no solo prepara, sino ahora presenta al mismo Mesías. Y Juan empieza a menguar y la obra del Mesías empieza a avanzar mucho más, porque cuando ya llega el rey, el reino empieza a avanzar más vigorosamente. Multitudes están sanando, los ciegos están viendo, los paralíticos están caminando, los muertos están siendo resucitados y sobre todo a los pobres se les está predicando el evangelio, a los pobres de espíritu se les está predicando el evangelio y muchos están llegando a Jesús. No hablamos de multitudes, pero muchos están convirtiendo, están creyendo en Jesús. Y obviamente Jesús comienza diciendo desde los días de Juan hasta ahora, ¿no? Se entiende, no hasta hoy, 2001, sino hasta ese tiempo en que Jesús está hablando. El reino de los cielos sufre violencia. Entonces, la idea de que sufre violencia es, si es una voz media, como decía, es que el reino de los cielos está avanzando vigorosamente, ¿no? Está avanzando vigorosamente porque desde que Juan comienza a predicar acerca del arrepentimiento, el reino de los cielos va avanzando vigorosamente, va avanzando fuertemente. Pero también puede entenderse claramente de la otra manera. ¿Por qué? Porque mientras avanzaba vigorosamente el reino de los cielos, también empezó a encontrar oposición cada vez mayor. Con Juan no había mucha oposición, pero cuando ya el rey vino, cuando Jesús vino y estuvo predicando en todo ese año, empezó a encontrar cada vez más oposición en los fariseos, empezó a encontrar cada vez más oposición en los escribas, en el templo. Todos empezaron a mirarlo de manera diferente. Y así como hubo muchos que empezaron a sanarse, muchos que comenzaron a ver, a confiar en Jesús, también hubo muchos que rechazaron el reino, hubo muchos que rechazaron a Jesús, que rechazaron a Juan. Por eso es que Juan les decía que hipócritas, ustedes quieren venir aquí a engañar, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Ustedes creen que se pueden salvar porque dicen que son hijos de Abraham. Pues Dios puede levantar hijos de Abraham aún hasta de piedras. Y Jesús dice, y los violentos lo arrebatan, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que entrar al reino de los cielos implica un esfuerzo. Y esto Jesús lo estaba haciendo ver, ¿no? Claramente. ¿Por qué? Porque el que quería entrar al reino de los cielos tenía que escoger la puerta estrecha, el camino estrecho, y eso ya era un esfuerzo. Es más, Jesús acaba de decir hace unos versículos atrás que el que quiere seguirle iba a soportar persecución. Aún sus familiares lo podían traicionar, la sociedad lo va a querer matar, la sociedad lo va a rechazar, lo va a tratar como a él mismo, y aún debe estar dispuesto a dar su vida por Jesús. Aún dice, toma tu cruz y sígueme, ¿no? Entendiendo la muerte. Entonces, ¿quiénes van a tomar el reino? Los valientes que estén dispuestos a cambiar la perspectiva de su mente por los que ellos estaban pensando en ese tiempo, ¿no? Recuerden que ellos estaban pensando que el Mesías va a venir todo triunfante y les va a llenar de gloria, pero ahora el Mesías venía y les decía que iban a ser perseguidos, iban a ser enviados como como ovejas en medio de lobos. Entonces, solo una mente valiente podía decir, sí, yo estoy dispuesto, a pesar de todas esas dificultades, yo estoy dispuesto a ir porque yo creo en ti, Señor. Yo creo que tú me cuidas como esos dos pajarillos. Tú sabes, si tú conoces todo, aún cómo saltan, si tú conoces el número de mis cabellos, entonces, ¿cómo no me voy a entregar yo a ti? Entonces, los valientes, ¿no?
solamente los valientes pueden, dice, arrebatar ese reino de los cielos. Porque el reino de los cielos no es para los débiles, no es para los vacilantes, ¿no? No es para aquellos que dicen, bueno, no, yo estoy aquí, pero tengo otro pie en el mundo. No es para los vacilantes, ¿no? El Señor claramente nos dice, o eres creyente o no eres creyente, no hay tibios, a los tibios los vomita el Señor, ¿no? No podemos ser, no hay esos cristianos, como dice una canción, esos cristianos anfibios, ¿no? Un día caliente y otro día frío. No hay eso. No hay eso, no somos así, porque el cristianismo no es para débiles, no es para personas vacilantes, es para personas de convicciones fuertes y decir, sí, yo creo en Jesucristo y yo voy adelante, porque como discípulo del Señor yo estoy dispuesto a imitar a mi Cristo y estoy dispuesto inclusive a qué, a no temer a los hombres, sino solo a temer a Dios. Y si me van a tratar como a mi Cristo, pues aquí estoy, ¿no? Y esa es la valentía que necesita el cristianismo. Porque el cristianismo no es para hombres como Balaam, que dudando si maldigo o no maldigo. No es para hombres vacilantes como el joven rico, que sí, yo quiero entrar al reino, dime cómo, pero si tocan lo que es mío, no, mejor no, me voy. No es para hombres vacilantes como Pilato, no es para hombres como Demas, que se fue amando al mundo, dejando a Pablo. No, el reino de los cielos no es para hombres así. El reino de los cielos es para hombres como José, que a pesar de las dificultades, a pesar de estar preso por causa de una injusticia, ser vendido por los hermanos, él seguía fiel a su Dios. Hombres como Natán, hombres como Elías, hombres como Daniel y sus 3 amigos en Babilonia, hombres como Pedro, hombres como Pablo, hombres como Esteban, y también mujeres, ¿no? Mujeres valientes también como Ruth, mujeres como Débora, mujeres como Esther, mujeres como Lidia. Entonces, el reino de los cielos no es para cualquiera, es para valientes. Ahora, no nos equivoquemos, no significa que la obra de valentía o su valor va a traer la salvación. No, eso no está queriendo decir Jesús, eso no estamos queriendo decir. Todos conocemos claramente que la salvación viene de gracia, por nuestra fe en Jesucristo. Pero cuando nosotros reconocemos que realmente Jesús es nuestro Señor y decimos que Él es nuestro Dios, entonces viene el Espíritu Santo a nosotros, trayendo no un espíritu de cobardía, sino de amor. ¿A quién? Al Señor, de poder, de dominio propio. Y lo que nos trae el Espíritu Santo a nuestras vidas, ¿qué nos da? Nos da un deseo intenso de alcanzar al Señor, un deseo intenso de ser como nuestro Señor, un deseo intenso de llevar las buenas nuevas, un deseo intenso, está bien, Señor, tú me mandas entre lobos y yo voy entre lobos. Ese deseo intenso nos manda el Señor y nos vuelve justamente personas de convicciones fuertes, nos vuelve personas apasionadas, nos vuelve personas que estamos dispuestos a llevar su palabra, aunque las cosas no nos vayan bien. Los discípulos del Señor eran personas como cualquiera de nosotros, con sus virtudes, con sus defectos, con sus propias personalidades. Pero cuando le dijeron sí al Señor y el Espíritu Santo vino a ellos, se convirtieron en hombres de convicción que llevaron el Evangelio a todos lados. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, en nuestras vidas, cuando nosotros le decimos sí a Jesús. Por eso la Biblia nos dice también que el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, el reino de los cielos, entrar al reino de los cielos, sí, hay violencia. Es estar dispuesto a tomar mi cruz, es estar dispuesto a que venga lo que venga. Yo voy a seguir firme en mis convicciones, yo voy a seguir firme en lo que la palabra de Dios me está diciendo. Yo no voy a cambiar, no voy a vender mis convicciones. Yo amo a mi Cristo y voy a seguir caminando en mi Cristo. Por eso es que Pablo nos dice también en otro lado que debemos crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Porque esta es nuestra convicción, este es nuestro caminar. Así es como debemos ser nosotros como creyentes. No
Por eso Jesús decía, ¿ustedes han visto a Juan? ¿Acaso era como una caña que se doblaba de un lugar a otro? Santiago decía, las personas dudosas son como las olas del mar que vienen para aquí y para allá. Pablo decía, ¿no? Las personas que no tienen convicciones, ¿no? Son llevados por cualquier viento de doctrina aquí y allá, no están firmes y convencidos en el Señor. Y esto es lo que decía Jesús, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo están arrebatando, ¿no? Les decía a las personas, ¿no? ¿Para qué? Para dar de nuevo la importancia a Juan. Hey, ¿ustedes a quién fueron a ver al desierto? ¿A una caña que se dobla? ¿A una persona que se viste con vestidos bonitos? No, ustedes fueron a ver al profeta. Sí, y más que profeta, porque de nacido de mujer no se ha levantado otro profeta como Juan, pero no se equivoquen, el más pequeño en el reino es mayor que él. Y ojo, desde los días de Juan, desde los días que empezó su prédica, el reino de los cielos se hace más violento y está avanzando violentamente y también recibe violencia. Pero solo los valientes, los que están dispuestos realmente a dar su vida por el Señor, están empezando a entrar al reino de los cielos, están entrando por esa puerta estrecha, están empezando a caminar por ese camino estrecho. Y la puerta es Jesucristo. Solo los valientes están dispuestos a caminar a través de Jesucristo. Y dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Qué Jesús está diciendo? De nuevo, no se equivoquen. ¿Juan fue profeta? Sí. Y todos profetizaron, dice, hasta Juan. ¿Qué está diciendo? Todo el Antiguo Testamento, los profetas, la ley, todos miraron y apuntaron a mostrar que el Mesías venía. El Mesías viene, el Mesías viene. ¿Hasta cuándo? Hasta Juan. Hasta Juan empezaron a profetizar de esa manera. Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento. Entonces hasta Juan profetizaron el Mesías viene. Porque después de Juan ya no es la ley, sino el Evangelio. Hasta Juan profetizaron, ya viene el Mesías, ya viene el Mesías, ya viene el Mesías, ya viene el Mesías. Y Juan dijo, el Mesías está aquí. Aquí el Cordero de Dios. Y después de la obra de Jesucristo en la cruz, ya no la ley, sino ahora el Evangelio del Señor. En el verso 14 el Señor les dice, y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. En Malaquías capítulo 4, verso 15, dice, en esta profecía dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, a través de esta profecía todos entendían de que cuando venga el Mesías, antes que venga el Mesías, vendrá Elías. Y entonces ellos creyeron que vendría Elías, ¿no? Que resucitaría Elías y vendría Elías. Pero en Lucas 1:17, el ángel del Señor, cuando presenta a Juan el Bautista, ¿no? Les dice a su padre Zacarías, ¿no? Dice en Lucas capítulo 1, verso 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, ¿no? La grandeza de Juan. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él, delante del Señor, delante del Mesías, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ese fue Juan, ese fue el ministerio de Juan, ese es lo que hizo Juan en todo ese tiempo que estuvo predicando ahí en el desierto. Pero el ángel decía, va a venir que en el espíritu de Elías. No es que va a resucitar Elías, sino va a venir en el espíritu de Elías, en el valor, con el valor que tenía Elías, con la decisión que tenía Elías también de predicar. Y entonces el Señor le decía, sí, este es del que hablan las escrituras.
Este es el que habla las escrituras, el profeta que habla las escrituras. Porque dice en Mateo, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es el Elías que había de venir. Jesús lo confirma. ¿Ustedes dudan? No, si él es el Elías que había de venir. Y si queréis recibirlo, él es el Elías que había de venir. Les dice a ellos, Jesús les dice, cuando les dice, y si queréis recibirlo, ¿a quién? Al profeta, a su mensaje. A ambos, ¿no es cierto? Porque no podemos aceptar al profeta sin su mensaje, ni el mensaje sin el profeta. Era ambas cosas, ¿no? ¿Y qué es el mensaje que estaba dando Juan? Porque si ellos aceptaban que Juan era el Elías que hablaba Malaquías, significaba que él estaría presentando la venida de el Mesías. Y Juan, ¿a quién presentó? A Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tanto, lo que les estaba diciendo, si ustedes aceptan a Elías como profeta, están aceptándome a mí, que yo soy el Mesías, que yo soy el Señor. Jesús una vez más les dice a ellos, si ustedes aceptan a Elías, ustedes aceptan que yo soy el Mesías. Ustedes rechazan que él no es profeta. Ustedes rechazan el mensaje de Juan. Ustedes no creen que él es el Elías que habló Malaquías. Pues yo no soy el Mesías. Entonces están también rechazando mi mensaje. Entonces, ¿quieres recibirlo? Él es el Elías que habías de venir. Puedes confiar en eso. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Al auditorio de ese momento le costaba entender. Le costaba entender porque ellos tenían otra perspectiva. Ellos tenían otra visión de que Elías iba a venir en persona. Ellos tenían en su mente una forma de pensar que les fue difícil cambiar. Por eso el Señor les decía, si ustedes quieren recibirlo a Él, ustedes me van a recibir a mí. El que tiene oídos para oír, oiga, cuidado. Si ustedes reciben al profeta, ustedes me reciben a mí, al mensaje del Señor. Y es la misma advertencia aún en nuestros días. Ok, queremos, lo que estaba diciéndoles al Señor a ellos es, ¿ustedes quieren aceptar las escrituras tal y como están? Ustedes van a aceptar el mensaje del Señor. Ustedes van a aceptar quién soy yo. El que tiene oídos para oír, oiga. Y en estos tiempos también nos está diciendo lo mismo el Señor. Nos es difícil entender quién es Dios, lo que hace Dios. Nos es difícil entender las escrituras. Bueno, más que entenderlas, como alguien decía, las escrituras no son difíciles de entender. El problema es, o lo difícil es en renunciar a nuestras convicciones pasadas y tomar el entendimiento nuevo que nos da la palabra de Dios, ¿no? Y nos es difícil obedecer a lo nuevo que está trayendo el Señor a nuestras vidas. Eso es lo difícil de cambiar en nuestras vidas, pero después entenderlo no es difícil, ¿no? Y lo mismo pasa en nuestros días, ¿no? Muchas veces cuando la palabra de Dios está hablándonos y nos habla claramente, pero nos es difícil entender, no queremos salir de nuestro molde en nuestra mente para dejarnos llevar por lo que el Señor nos está hablando. Por ejemplo, un hombre que de repente tiene pensamientos machistas de repente en su vida. Y luego el Señor viene y le dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Fácil de entender, amén. Pero difícil de obedecer, difícil de cambiar en nuestra mente que yo tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Difícil de cambiar. A la mujer le dicen, sujétate a tu esposo. Fácil de entender, pero difícil de obedecer, de cambiar, ¿no? Si queréis recibirlo, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, y toda la palabra es así. Toda la palabra va a trastornar nuestra mente, va a cambiar nuestra mente. Y la Biblia nos dice que debemos renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Pero si queremos recibirle, entonces el que tiene oídos para oír, que oiga el mensaje de la palabra de Dios.
el Señor muestra la grandeza de Juan como hombre. Y nosotros debemos también, como hombres, imitar también la grandeza de Juan. Amado Señor, te damos gracias por esta tu palabra, gracias por este tiempo y gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a mirar un ejemplo más que tú pones en tu palabra. Acerca, Señor, de hombres que viven, Señor, en tu palabra. Juan, un hombre humilde, un hombre de profundas convicciones, un hombre, Señor, que no estuvo dispuesto a ceder, Señor, y solamente aprender a caminar en ti. Abnegado, no dado, Señor, a los placeres de este mundo, sino a amarte y a cumplir la misión que tú tenías, Padre. Señor, ayúdanos a formar en nosotros también este carácter, Señor. Ayúdanos a formar en nosotros, Señor Jesús, este carácter de humildad, este carácter de entereza, este carácter de abnegación, Señor, para seguirte a ti, amado Dios. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.